Estos dos renders pertenecieron a su tiempo, a un megaproyecto de movilidad, para el poniente del Valle de México. Uno de ellos fracasó, y no hay muchos registros del mismo, mientras que el otro, a pesar de que está en estudios, y parcialmente en construcción, se ve muy lejana todavía una inauguración total. Este es observatorio, probablemente uno de los espacios con mayor carga de transporte a mediano plazo, y también el más conflictivo. Próximo a recibir una línea de metro, una línea de tren de cercanías con el Estado de México, y una ampliación de metro pendiente, promete revolucionar la movilidad de esta parte de la ciudad, ocupando un lugar más importante dentro de la movilidad. Aunque su historia, es semejante a una maldición. Cancelaciones, suspensiones, retrasos, decadencia. Observatorio es la terminal de la línea 1 del metro, desde 1972, cuando su ampliación desde Chapultepec fue inaugurada. La que buscó beneficiar a los residentes de las colonias como Condesa, Escandón, Tacubaya, y la cercana unidad habitacional Santa Fe, para facilitar su traslado a la zona centro. El nombre, e icono de la estación tienen origen del observatorio de Tacubaya, cuya historia se remonta a 1877, cuando se fundó el Observatorio Astronómico Nacional, en la azotea del Palacio Nacional, el cual luego fue trasladado al castillo de Chapultepec en 1878, y finalmente reubicada a su icónica locación en 1908, en el entonces conocido Palacio del Arzobispado de Tacubaya, que sirvió como su sede hasta que el edificio del observatorio fue desmantelado. Actualmente, una pequeña parte del palacio sigue en pie, y es operativa, albergando al Servicio Meteorológico Nacional, y al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Mientras que en 1964 sobre los terrenos demolidos, se erigió la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Abordando más la historia de esta estación, al analizar que la zona poniente de la Ciudad de México carecía de un sistema de transporte rápido, previendo que en el futuro concentraría una gran cantidad de habitantes, se tomó la decisión de prolongar la línea 1 de Chapultepec a Observatorio. Por otro lado, se presentó la oportunidad de aprovechar los terrenos baldíos, barrancas, y cañadas de las antiguas minas de arena, para construir la estación terminal poniente en solución trinchera, y en su costado sur, crear una terminal para autobuses procedentes del sur y poniente, para evitar que las unidades ingresen al centro de la ciudad. Siendo inaugurada esta misma en 1979, por José López Portillo. Además de un pequeño paradero, en el extremo sur de la estación, y al lateral de la misma. Poco tiempo después, con el gran crecimiento que tuvo la capital durante los años 80 y 90, Observatorio se convirtió en una estación de gran importancia y afluencia, mientras que las fronteras de la mancha urbana se expandían más allá de los límites entre el Estado de México, trayendo nuevas rutas de autobuses desde la periferia, y usuarios. Es por ello, que con los primeros planes maestros del metro ideados durante 1980, Observatorio comenzó a idearse como terminal de correspondencia. Con el primer trazo de una línea 7, la cual partiría desde esta terminal, y mostraba la posibilidad de llegar en su extremo oriente, a 3 zonas diferentes: Santa Anita, Ramos Millán, o Ejército Constitucionalista. En el plan maestro del metro versión 1983, se renombró esta ruta como Línea 9, que conectaría el poniente con la central de abastos. Al inicio, se pensó finalizar su trazo en Tacubaya, pero entonces, se aprovechó que suspendieron la construcción de la línea 8, que iba a recorrer de Indios Verdes a Pantitlán, para replantear ambas rutas. En vista de que la línea 5, que había llegado a la zona de Pantitlán en 1981, no lograba desahogar a la caótica línea 1, el trazo de la línea 9 quedó definido de Pantitlán a Observatorio, con el objetivo de convertirse en una ruta express para la línea 1. Y de manera un tanto curiosa, Tacubaya sí quedó como terminal, con la promesa de algún día llevar la línea 9, hacia su terminal definitiva, Observatorio. Debido a que el tramo requería una pausa, debido a que especialistas detectaron una serie de socavones y cavernas en la zona de Observatorio, por lo que recomendaron suspender los trabajos hasta encontrar una solución técnica al problema. Por supuesto, los directorios al interior de los trenes, así como la señalización de las estaciones, fueron retiradas al poco tiempo para evitar confundir a los usuarios, ya que mostraban a Observatorio como la terminal poniente de esta línea, quedando los ya conocidos letreros de Terminal Provisional, Tacubaya.
Más tarde, surgió el Plan Maestro del Metro y Tren Ligero de 1996, que no descartó en ningún momento la prolongación poniente de la línea 9, y se pretendía concretar esta idea entre los años 2009 a 2020. Fue a partir de la década de los 90 hasta hoy en día, que el paradero de Observatorio, a la par de muchos otros de la capital, se fue infestando de puestos ambulantes, al ser un espacio concurrido muy preciso para el comercio informal, y más en tiempos volátiles como fueron los principios de la década de los 80, mediados de los 90, finales de los 2000, y posteriores a la pandemia de COVID-19, donde demasiadas personas por circunstancias relacionadas, perdieron sus empleos, y algunos de escasos recursos sin oportunidades laborales, recurrieron al ambulantaje o la delincuencia. Entre muchos otros problemas, que hace que estos espacios se corrompan y deterioren, como poca seguridad o interés gubernamental por preservarlos limpios y en orden. Ejemplo de esto, fue un pequeño parque situado a un costado de la terminal del metro, cercano a la terminal de autobuses y la estación. Este fue comido en su totalidad por el ambulantaje y la decadencia, transformándose en un verdadero tiradero de los desechos provocados por los puestos ambulantes situados a lo largo de esta zona. Hasta que este fue cerrado a finales de 2019, a causa de los trabajos del tren interurbano. Aún así, los puestos sobreviven afuera del cercado de lámina colocado alrededor de este parque. Cuando se inauguró la línea 12 de Mixcoac a Tláhuac, el 30 de octubre de 2012, el jefe de gobierno electo de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que de contarse con los recursos económicos suficientes durante su gestión, se extendería la línea dorada hacia la delegación Álvaro Obregón, es decir, de Mixcoac a Observatorio. Debido a que la línea 1 del metro sufriría una fuerte saturación en Observatorio con la llegada del tren interurbano. Y para ello no bastaba solo extender la línea 12, sino también la línea 9. Aunque se hicieron múltiples estudios desde 2015, solo la ampliación de la línea 12 vio la luz, cuyos trabajos iniciaron en enero de 2017, y continúan hasta la fecha. Paralizados durante varios años, y retomadas tiempo después, avanzando con un ritmo demasiado lento, y aún sin una fecha aproximada para ser inaugurada. Durante estos mismos años, dado el relativamente en muchas comillas, rápido proceso de edificación que el tren interurbano había conformado en el tramo del Estado de México, pronosticando su próxima conclusión hasta Observatorio, haciendo estimaciones de conclusión para mediados de 2018, se presentaron diversos proyectos de modernización y reorganización a la zona de Observatorio, englobando tanto al paradero, a la terminal de autobuses, y la estación del metro. Uno de ellos, y el cual estaba próximo a comenzar su construcción, fue realizado por TEN Arquitectos, que contemplaba además de áreas verdes, edificios de oficinas, zonas comerciales, y la intervención completa, tanto en la terminal de autobuses, la estación del metro, y el paradero. Pero debido al cambio de poderes dentro de la capital, el proyecto no contó con el visto bueno de este mismo, y argumentando ser un espacio demasiado costoso e inviable, fue desechado. Pasando por proyecto tras proyecto de rehabilitación propuesto en los años venideros, pero ninguno con un rumbo fijo, haciéndolo parecer imposible de intervenir o rescatar. O al menos hasta hace poco. En el año 2017, se realizó una propuesta de ampliación para la línea 9 del metro, la cual consistía en expandir el túnel una vez pasado el muro tapón, hasta llegar al encontrarse con el túnel de línea 1, el cual sería reconstruido, llevándolo unos metros más hacia el norte. Realizando esta configuración, la estación para el tren interurbano quedaría en medio de ambas estaciones, en solución elevada. De esta forma se presentó otra propuesta para modernizar el paradero, siendo esta mostrada, la cual contemplaba dos cuerpos, uno al costado de la terminal de autobuses, y la otra sobre el paradero. Además de pasillos hacia las entradas de ambas líneas de metro, y un paso a desnivel para la avenida Río Tacubaya y Minas de Arena. Con la modernización del tramo Salto del Agua Observatorio de la línea 1, se ha desmantelado la estructura original de la terminal, pero después de varios rumores donde se teorizó que la terminal sería reconfigurada para tener 3 andenes y 3 vías, al final se demostró que conservará su antigua configuración, 2 andenes y 2 vías. Además se levantará una nueva estructura elevada que no solo alojará los nuevos accesos de la estación de línea 1, sino también los pasillos de conexión con el tren interurbano. También contempla una estructura de conexión para agilizar traslados entre la estructura antes mencionada y la terminal de autobuses del poniente, además de servir como la correspondencia con la futura estación de la línea 12, una vez terminada la ampliación.
Además de salidas al paradero, el cual será rehabilitado, no al nivel como el proyecto de 2018, pero sí intervenido para darle una mejor imagen. Pero más allá de los interesantes renders, aún tenemos pendiente que tanto la línea 12 como la línea 9 en algún momento puedan llegar a esta estación como en sus respectivos planes estuvo especificado. El tren interurbano está próximo a llegar. La verdadera pregunta es si este espacio estará terminado dentro de este tiempo, y si aún una sola línea, y un espacio más simplificado y austero, podrá soportar la carga usuaria esperada por este nuevo y masivo medio de transporte, que viene a conectar al Valle de México con el Valle de Toluca.